Infoenergética.com presenta. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista a nuestro canal de Infoenergética. En esta ocasión nos acompaña Regina Ranieri. Regina es Business Development Manager de UL Renovables, miembro de la comisión directiva de AMES Argentina y colaboradora de Infoenergética. Así que, Regina, bienvenida nuevamente a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es siempre un enorme placer. Perfecto, Regina, coméntanos ahora mismo en Argentina. ¿Es posible que las energías renovables se estén impulsando más desde gobiernos regionales que desde el gobierno central? ¿O cuál es la situación? Bueno, la situación de las energías renovables en Argentina hoy pasa a segundo plano con la crisis sanitaria, ¿no? Creo que es algo que está ocurriendo en todos los países y en todos los mercados donde el sector eléctrico ha evidenciado ser endeble a las necesidades industriales. Y evidentemente en Argentina, como tenemos una gran capacidad industrial, se redujo en un 30% la demanda de energía eléctrica, entonces hoy el replanteamiento completo del sector energético está bastante tambaleante. En lo que es planes nacionales, hubo una asignación cuando comenzó la pandemia del Director Nacional de Energías Renovables y se reasignaron. Recordemos que nosotros tuvimos un cambio de gobierno en diciembre del año pasado, por lo tanto las nuevas autoridades estaban conformando los nuevos equipos de trabajo. Nosotros tenemos el verano en enero, febrero, y ya en marzo comenzó la pandemia con las nuevas autoridades asignadas. Entonces hubo una cierta vacío normal institucional en cuanto a los marcos sólidos de promoción a las energías. Por eso hay como una especie de silencio a nivel nacional, fundamentado justamente, creo que en toda esta situación donde se prioriza evidentemente lo sanitario. Sí, lo que quedó pendiente de años anteriores era la reglamentación de las leyes de energía distribuida provinciales. Entonces es ahí donde mediáticamente cada uno de los municipios, las provincias están adhiriendo a las leyes de energía distribuida, reasignándole las competencias propias de cada uno de los distritos y evidentemente avanzando más en menores potencias. Recordemos que los proyectos de inversión de alta potencia requieren de financiamiento internacional. Argentina está paralelamente a la crisis sanitaria negociando la deuda externa. Por lo tanto, también se suma una complejidad financiera para acceder a créditos, sumado, como dije antes, a la negociación de la deuda, se tomaron ciertas medidas restrictivas para lo que es divisa internacional y lo que es el intercambio con casas matrices. Por lo tanto, las empresas internacionales están bastante expectantes de cómo se desenvuelva la situación económica de la Argentina. Y hasta todo eso no se esclarezca en términos de roles y autoridades, en términos de nuevos programas, hoy lo único que queda es avanzar a nivel provincial con pequeños proyectos donde pueden abordar económicamente la inversión los mismos municipios, ¿no? Claro, está claro lo que tú comentas, ¿no? Todo esto ha quedado en un segundo plano. Aún así, el CAMESA informó hace poco que se prevén un giga de energías renovables en los próximos 3 meses. ¿Eso es un boom momentáneo o se va a mantener durante Es el resultado de atrasos. Recordemos que la crisis económica de Argentina, que hoy se está agravada por la situación, como dije antes, del aislamiento, que nos obliga a detener las actividades industriales, viene desde el 2018, 2017, cuando ya comenzó Argentina con los problemas económicos, 2018 principalmente. Entonces, mucho se ha atrasado producto de la crisis y que evidentemente requeríamos de la inversión para avanzar en los proyectos. Hoy tenemos un montón de proyectos, de hecho, que están buscando novia, como decimos acá en Argentina, porque no tienen su partner financiero que les permita ejecutarse, por las mismas razones que expuse en la pregunta anterior. Pero actualmente estos proyectos que se están inyectando son proyectos que habían quedado demorados, que se estuvieron completando gracias a que se posibilitó la construcción de centrales durante la pandemia y que evidentemente se permitió que ahora entraran en operación comercial y es lo que estamos hoy visualizando. Perfecto. Y sobre este desarrollo, ¿qué perspectivas tienes sobre el seguimiento al programa Renovar? No sé si crees algo. El programa Renovar y la situación de cara a inversiones internacionales está bastante parada, vamos a decirlo. Quiero ser suave en mis palabras, pero no quiero tampoco dejar de decir obviedades, que es la situación macropolítica, que inversiones internacionales, como tú sabes, las empresas españolas han siempre sido promotoras en Latinoamérica en lo que es el desarrollo de las energías renovables, y hoy con esta situación ven a Argentina como un país de riesgo,
y al contrario de atraer inversiones, muchas empresas se han ido. Entonces la realidad es que no hay una fuerte masa crítica interesada en inversión, inclusive teniendo las capacidades que tiene la Argentina en materia de recursos y ya habiendo tenido antecedentes en desarrollos de energías renovables. Si de hecho vemos las licitaciones de Renovar 1 y Renovar 2, vemos que son muchas empresas provinciales y vemos que son muchos grupos de empresas argentinas. Entonces la realidad de hacer un nuevo llamado para traer de vuelta inversiones con todas las complicaciones que tendría, resultaría de PPAs bastante más caros de los que ya se obtuvieron y no sería una buena señal al mercado. En este contexto, a razón de la pandemia, la demanda de energía se redujo un 30% aproximadamente. Eso evidencia que la parada industrial nos va a llevar un tiempo retomar, por ejemplo, la industria automotriz, que es muy grande en Argentina, todo lo que sea alimenticio sigue funcionando, pero todo lo que tiene más valor añadido por la lógica reducción de consumo se vio afectada. Entonces, hasta que eso evolucione a niveles normales, se prevé que el rol que tienen que cumplir las energías renovables es evidenciar que podemos ser competitivos a precios súper bajos y evidentemente suplir centrales térmicas e ineficientes que hasta ahora estuvieron operando en el país sin ningún tipo de planteamiento y que ahora con esta reducción de la demanda invitan a la reflexión para ser más inteligentes. Claro, esto es algo que pasa en todas las regiones. Al final, a menor demanda de energía, prácticamente las renovables han crecido en su porcentaje, pero es obvio que es motivado por la situación actual. Respecto al programa de subastas del Renovar, a mí algo que me parece destacable es que han sido de los primeros procesos que incluían subastas específicas por tecnología, algo que en otros países, por ejemplo, no se había dado. Pero no sé qué puntos crees tú que se deberían mejorar en futuros procesos de licitación. Mira, yo creo que Renovar 1 y 2 ha sido excelente de cara a demostrar que Argentina podía tener una organización y una gestión de incorporación de nueva matriz. Sí se ababató, como decimos acá, se arrebató el mercado en poco tiempo. Los 5 gigas que se construyeron en 3 años, creo que pocos países del mundo han tenido esa magnitud. Hubo que hacer unas inversiones enormes en lo que es caminería, en lo que es puerto, para poco tiempo, o sea, fue un gran boom en muy poco tiempo que de haberlo hecho sostenido se podría haber gestionado de otra manera. Hoy hay un montón de empresas que exclusivamente se dedican a lo que es desarrollo de proyectos sin ser IPP, no tienen una visibilidad de largo plazo, entonces peligran su incorporación. Y eso evidentemente fue una mala señal. Sí, lo que se ha tomado favorablemente, y en eso debo felicitar, y siempre lo hago públicamente a las ex autoridades, es que han tratado de que sean mixtas las locaciones de los proyectos, de favorecer a toda la Argentina. Hay proyectos en La Pampa, hay proyectos en Córdoba eólicos, donde de repente los factores de capacidad no son los de la Patagonia. Los proyectos solares han incluido también empresas provinciales, se ha trabajado también en la industria local, tenemos 2 grandes fabricantes de aerogeneradores instalados en el país, que por el poco demanda que hemos tenido es notable que se hayan instalado con plantas productivas. Así que yo creo que ha sido exitoso el proyecto. Sí se debe enfatizar, y esto lo dijo nuestro ministro de Producción, el actual ministro de Producción, quiere enfatizar en lo que es industria. Y lo dijo en el GWEC el año pasado, que es que quiero trabajar en que haya más contenido nacional. Y Argentina tiene capacidades industriales para integrar valor en las distintas fases de proyecto. Yo creo que va por ahí el planteamiento de este nuevo gobierno. El anterior había planteado algo bastante inteligente desde el punto de vista técnico, pero creo que no es viable desde el punto de vista económico, que era avanzar en licitaciones de 300, 400 megas. Entonces, dar paquetes que justificasen la ampliación de la red de transporte existente. Recordemos que también hoy la Argentina tiene ese problema de que estén mal interconectados, es decir, está saturado lo que es el corredor patagónico, del noroeste para los principales centros de consumo, que es el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires tiene solamente 13 millones de personas y el total del país son 42. Entonces, realmente el foco del consumo está bastante centralizado, junto con otras provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, pero evidentemente hay que trabajar en las ampliaciones de las horas de transmisión que habían sido enmarcadas originalmente en un proceso de PPP, participación pública-privada, y que justamente de vuelta por todas las condiciones macroeconómicas y financieras del país se detuvieron. Así que hasta eso no se resuelva, yo creo que el próximo gobierno, cuando se siente a trabajar en próximas rondas, tiene que tener todos estos puntos de vista en cuenta. Perfecto. Para terminar, Regina, ¿crees que las renovables pueden ser un motor económico para la recuperación de la crisis
deben ser. Creo que no hay que ponerlo como duda. Como decimos, Argentina tiene nuclear con mucha capacidad industrial, tenemos térmica con la presencia de YPF, que sé que es mala palabra por Repsol en España, pero emplea muchísima gente. Entonces, hoy pensar en energías al argentino le toca muchas sensaciones, no solamente costo, no solamente sustentabilidad, sino también en generación de empleo e industria. Entonces, yo sé que este gobierno, más que el anterior, tiene bien en cuenta el empleo y la capacidad de generación nacional. Entonces, van a tomarlo en cuenta. Yo creo que las renovables no se tienen que descuidar desde este punto de vista porque evidentemente nos van a ayudar a combatir el cambio climático en primera instancia y también a trabajar en materia de generación de empleo porque tenemos grandes compañías argentinas que pueden abastecer este crecimiento. Perfecto, Regina, pues muchas gracias por brindarnos la actualidad del sector de las renovables en Argentina y por tu tiempo para nuestro canal de Infoenergética. Al contrario, siempre un placer. Muchísimas gracias, Andrés.